Las 10 de la mañana, 14 minutos, 10 de la mañana, 14 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos ya en contacto con nuestro siguiente invitado, el doctor Jaime Lomas Pinmargote. Él es especialista en finanzas públicas y tributación. Le damos la bienvenida, doctor, el periodista Alcides Montilla, mi compañero Julio Ayala y también ahí en la mesa de debates, nuestra compañera Romina Ceballos. ¿Cómo está, doctor Lomas? Buenos días. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues muy bien aquí a mediados de semana con toda la energía para seguir pues cumpliendo metas. Oiga, doctor, en esta crisis, ¿verdad? Que no solamente pues del país, también es la crisis personal de cada uno de nosotros, los padres de familia, ¿verdad? En esta crisis financiera, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar la crisis? ¿Cómo enfrentar la situación de los gastos, las deudas? ¿Se puede ahorrar en este momento? ¿Cuál es su sugerencia? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Bien, bueno, estamos hablando en este caso de proponer, ¿no? La revisión de las finanzas personales. Siempre me gusta primero partir de un principio, que es el propósito y que está muy atado a una herramienta que se llama la rueda de la vida, que es una forma de alcanzar el equilibrio personal, en la vida personal. Si uno no tiene equilibrio personal, puede haber una situación de crisis en el país, como puede haber una época de bonanza en el país, y eso no va a ser enfrentado de de la mejor manera porque no tiene esas áreas de enfoque el individuo o la persona. Y voy a ser muy breve aquí diciéndoles que tenemos, por ejemplo, en esa rueda de la vida 6 elementos, así como una pizza que tiene seis porciones. La primera es que hay que trabajar en la espiritualidad. Si no somos buenas personas, si no vivimos en comunión con Dios, vamos a tener ciertas complicaciones en nuestro trato con las demás personas, en nuestra vida personal, vamos a tener conflictos y eso nos va a llevar, así tengamos los recursos o no, a tener una mala vida. Luego el tema de la familia, si no respetamos, no valoramos, no sabemos el papel que cumplimos como padres, como hijos, como esposos, como hermanos, difícilmente también alcanzaremos ese éxito. Luego hablamos de la salud, hablamos del intelecto que hay que reforzar, hay que estudiar, hay que prepararse, y uno de esos elementos es la economía. Y la economía se basa prácticamente en la economía personal, en este caso, de saber cómo manejar y programar tus ingresos, tus gastos, cómo generar endeudamiento, saber cómo vas a manejar cada uno de los recursos que tienes a disposición. Muchas veces tienes el camino en contra, es decir, tienes un déficit, pero si no te sientas tú a planificar, a hacer, aunque sea en tu hojita de Excel o en tu libretita, tus ingresos programados versus tus gastos programados, finalmente no vas a poder enfrentar una crisis y mucho peor generar o consolidar activos en épocas de bonanza. Entonces, es importante, ojo, y me olvidaba de la última parte de esta rueda de la vida en la que acabo de mencionar sobre el tema de las finanzas, también hay un elemento que es muy básico, que es el tema del voluntariado y el trabajo social. Hay que trabajar en estos temas, por eso me gusta a mí compartir mis puntos de vista con respecto a temas como este, para poder trabajar en la ciudadanía y en las personas y que tengan herramientas para que puedan manejar de una u otra forma sus finanzas personales. Doctor Lomas, se ha dicho que dentro de la educación financiera, el ahorro es clave, más que nada para la economía familiar y también para que sea una especie de hábito, porque si no se ahorra, ¿verdad? ¿Cómo se enfrentan las emergencias, por ejemplo? Y yo le pregunto, en este momento, ¿son tiempos en los que le permite al ciudadano ahorrar un poquito de su dinero que gana de su trabajo, o eso es imposible por el momento? Hay varias condiciones. Una, si tienes ahorita un trabajo y tienes un sueldo, sea este el básico o cualquier otro ingreso que puedas tener en una relación de dependencia, o bueno, enhorabuena en una situación como la actual. Si eres emprendedor y tienes ya una programación de ingresos en función a las ventas del servicio o producto que ofrezcas, eso también es importante. Como dice usted, en una situación en la que hay recesión, en la que el desempleo está bordeando altos niveles dentro de los indicadores a nivel nacional, de igual forma el subempleo, empleo informal, muchas veces trabajar el tema de las finanzas es bastante complejo. Y ahí uno de los temas que hay que reforzar siempre es el saber programar tus gastos.
Si no tienes un ingreso fijo, obviamente se complica un poco la situación, pero debes trabajar por lo menos de un presupuesto básico, primario. Y normalmente estos presupuestos parten de las necesidades básicas como la luz, el agua, la vivienda, la alimentación, la salud. Entonces, es importante que tú definas cuál va a ser tu presupuesto para que en función a eso puedas programar una fuente de ingresos. Nosotros vemos muchas veces a personas en la misma calle haciendo el famoso trabajo de canillita, vendiendo su agüita, vendiendo su periódico, vendiendo su guachito de lotería. Ellos, después de hacer esa actividad, reflejan o representan un ingreso y con este ingreso ellos pueden, pues, muy bien ajustar o tratar de manejar esos gastos básicos que necesitan. Ahora, yo también creo fundamental que para eso el Estado debe proporcionar ciertos accesos como a la salud y a la educación para que esos presupuestos puedan ser mejor manejados justo para los que no tengan o menos tienen. Entonces, no es una situación no es una situación muy sencilla, es algo complejo, pero por eso es que se deben reforzar políticas públicas para que el dominio de temas financieros sea a nivel masivo y general y desde las mismas escuelas se puedan tener herramientas financieras que permitan desde niños saber en qué voy a gastar, saber cuál va a ser mi presupuesto, saber qué sí es útil comprar o no. Otra herramienta importante, por ejemplo, es lo que las familias puedan generar en ahorro interno con respecto, por ejemplo, a consumos de agua, consumos de luz, consumo de la misma vestimenta, incluso, por ejemplo, mi familia tenemos la práctica de ya aquella vestimenta que cumple cierto tiempo, o comercializamos a precio muy económico para poder generar de esta ropa un ingreso adicional. Y muchas veces este ingreso adicional las personas la desaprovechan y tienen sus roperos, sus armarios con 100, 200, $300 en ropa, en zapatos que ya no utilizan y que de pronto podrían generar otra fuente de ingreso. 10 de la mañana, 21 minutos, 10 de la mañana, 21 minutos. Continuamos esta entrevista con el doctor Jaime Lomas Pino Argotes, que es especialista en finanzas públicas y tributación, con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, doctor Jaime Lomas, mucho gusto de saludarlo. Muchas gracias. Pero hay una situación, doctor Lomas, que preocupa sobremanera, ¿no? Porque el gran rector de la economía de un país es el Estado, indudablemente. Los demás muchas veces nos desesperamos como gente privada de poner un negocio, de hacer algo, pero si las políticas del Estado son políticas perniciosas que solo hacen daño y que no permiten el progreso de la gente, cada día vemos cómo vamos cayendo en situaciones más incómodas. Por ejemplo, no una luz, el camino que diga esta situación económica cambiar. Estamos viviendo de créditos, de préstamos del Estado, nosotros también vivimos endeudados. ¿Cómo salimos de esto, doctor? Porque el presupuesto del Estado, por ejemplo, se quejan todos los gobiernos que llegan, que el otro se lo dejó gastado, de que el otro lo dejó endeudado, y que para poder salir hay que endeudarse más. Y así se torna esto en un círculo vicioso, doctor López. ¿Qué hacer realmente para cambiar esta estructura? Bueno, todo parte desde, como usted muy acertadamente lo mencionó, con respecto al tema de las políticas públicas. El Estado debe generar políticas públicas para que, en este caso, las personas, las familias, manejemos el tema de las finanzas. Ahora, ya usted está dándole ese enfoque mucho más macro y voy a un poco a trasladarme ya a ese ámbito más macro con respecto a la situación del país como tal. Tengo el privilegio de ser docente universitario de posgrados en la asignatura de análisis demográfico. Y una de las tres cosas principales que he podido analizar en esta materia es de que estamos ahorita en la tercera ola migratoria y por no decir que la más fuerte y más grande que se ha dado en todos los tiempos a nivel país. Entonces, yo quisiera pues, empezar a abordar este tema desde lo político, porque también soy político y he trabajado muy de cerca con la política. Creo que el Estado debe facilitar las herramientas necesarias para que en estas crisis, porque al analizar la pirámide poblacional, vemos que existen altos niveles de desnutrición, poco acceso a la nutrición
bajos niveles de acceso o altos niveles de deserción en el tema de la educación, bajo alcance en la atención médica preventiva y mucho más aún ya en la curativa. Es decir, nuestro país se encuentra en una situación de una crisis muy compleja, para lo cual deben instrumentarse todas las herramientas de manera conjunta y haciendo un llamado a la unidad, a todos los movimientos y partidos que tienen a sus representantes en la Asamblea para que generen políticas públicas que dinamicen la economía del país. Pero ¿cómo podríamos estar hablando de dinamizar una economía o aplicar políticas públicas que beneficien a la economía del país si no se ponen de acuerdo? Y esto va a un llamado de atención a mis amigos correístas, anticorreístas, novoístas y de cualquier otra frente político. Aquí el objetivo que debemos tener es el de servir, y servir a la patria y servir a los ciudadanos. Entonces, no es algo complejo, no hay una solución única. La economía está en recesión, lo que significa que cada vez estamos produciendo menos y estamos consumiendo menos, nos estamos yendo para atrás. Pero si todos los días abrimos los noticieros y vemos que existe asesinato, vemos que existe extorsión, vemos que existen secuestros, ¿cómo podemos activar una economía si cuando empiezas tú a generar una actividad comercial y empiezas a contratar personas y eso a su vez tiene un efecto multiplicador en la economía, te secuestran, piden un rescate, te extorsionan y finalmente terminas retirando y por último yéndote del país? O sea, son varios elementos que tenemos que, en este caso, analizarlos y que no hay una receta mágica y tal vez el tiempo no nos pueda dar como para poder profundizar en temas muy puntuales, pero que si de una u otra forma desean abordarlo, con muchísimo gusto podemos hacer un análisis particular. Gracias, doctor Lomas. Romina, continúe con el diálogo, por favor, que esa es su especialidad, la economía. Doctor, buenos días nuevamente. Y bueno, escuchando un poco de lo que usted comentaba, quiero abordar como creo que una situación en la que muchos ecuatorianos viven el día de hoy y el mundo entero. Estaba revisando hace pocos días que la tasa de endeudamiento en Estados Unidos después del COVID se duplicó. O sea que la gente ahora vive de la deuda. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Es algo ya a nivel global. Claro, a ver, aquí existen varios elementos. Si nosotros, por ejemplo, analizamos la deuda externa de Japón, siempre ha estado inclusive hasta 1,5 por encima del PIB. Estados Unidos de igual forma, hasta 2 veces de su Producto Interno Bruto. Ahí lo que habría que analizar es ver qué tan recurrente o qué tan próximo a ese endeudamiento están ellos, ¿no es cierto? Porque a su vez, como ellos tienen endeudamiento, también tienen capacidad como país y con este endeudamiento externo de poder cumplir esas obligaciones. Lo contrario que pasa en el Ecuador. Acá entiendo que nuestro presupuesto está entre el 70 y el 80% del PIB y no tenemos la capacidad para poder cumplir con las obligaciones que se tienen. Y sí, como usted dice, es un efecto, ¿no? Un efecto del COVID, que fue la causa, ¿no? En que la ciudadanía muchas veces ese año 2020, 2021 estuvo sin empleo. La economía tuvo una recesión bastante impactante, bastante fuerte. Podríamos decir que en estos años debería estabilizarse. Y si hay el endeudamiento, muchas veces el endeudamiento no es malo per se, a veces es necesario, pero lo importante es que existan los instrumentos necesarios para dinamizar esa economía, para que las personas puedan tener ese recurso y cumplir con esas obligaciones. Pero lo que yo creo y veo es que tal vez se vive, por decirlo de alguna forma, una doble economía. O sea, vamos aquí a Guayaquil. Es una ciudad carísima para los sueldos que son relativamente sueldos medios, sueldos buenos. Entonces, ¿cómo? Creo que esto ha ayudado a que la gente tenga que vivir pagando el colegio con la tarjeta, porque obviamente lo que gana en el sueldo no le alcanza. Y eso me parece bastante extraño. ¿Cómo podemos vivir de esa forma cuando la ciudad es una ciudad carísima? Yo que he podido ir a otros países, digo, wow, de verdad, Ecuador es un país muy, muy caro. Permítame, disculpe, yo sé que usted está entrevistando, permítame hacerle una pregunta. ¿Esos países a los que usted se refiere son economías dolarizadas? Por ejemplo, en comparación a España, me Exacto. parece que Ecuador es un país más caro.
para lo que se puede ganar. Un sueldo básico en España está entre 1.200 euros. Acá un sueldo básico está entre los 400. Alguien que gana 1.000 o un poco más de 1.000 se considera alguien que gana bien. Exactamente. Y discúlpeme, pues, yo porque siempre que estoy con los periodistas y de pronto les formulo una pregunta y dicen, no, yo soy el periodista, No, pero no. muchísimas gracias. Más bien lo digo, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque ya en el año 2000, cuando se planteaba la dolarización, se decía, habían unas personas, unos analistas que escribían un libro escribieron un libro que se llamaba Dolarización, el gran salto al vacío, se llamaba, porque fue una medida que se tomó sin de pronto los estudios o las proyecciones necesarias. Lo cual ya en el año 2000, cuando tuve la oportunidad de leer ese libro, decía que nuestro país iba a convertirse en uno de los países más caros de América al momento de implementar la dolarización. Entonces, por eso es que efectivamente, como no tenemos el tipo de cambio, o sea, no podemos ajustar nuestra moneda al tipo de cambio, sino que es dolarizada, muchas veces esos efectos económicos en cuanto a los precios por la inflación anual hacen, pues, y por los niveles de productividad del país, hace que muchas veces se vuelva mucho más caro estar si un europeo decide ir a venir a Sudamérica, preferiría tal vez irse a Lima, irse a Bogotá, que venir al Ecuador, pero creo que mucho tiene que ver el tema de la economía. Ahora, el tema de la dolarización, de que tenemos dólares, pero mucho más allá de eso también podríamos indicar de que tal vez no estamos siendo muy productivos, que existen mucha carga, digamos que incluso laboral, ¿no? Por todos esos digamos, beneficios y la no flexibilidad en temas laborales que nos permitan tal vez contratar y desvincular personas en función al nivel de producción que tenga la actividad económica de nuestro negocio. Entonces también son varios elementos que podríamos analizar en el tema económico, pero considero que lo que usted comenta es muy cierto, es muy acertado. Ecuador es uno de los países más caros de Latinoamérica y pues es algo con el que tenemos que vivir en función al sistema económico con el que trabajamos, que es la dolarización. Y bueno, ya para ir terminando, mi última pregunta, y creo que es una pregunta que nos interesa a todos los que estamos aquí escuchando el programa. ¿Cómo podemos hacer para ir con un sueldo que pagas las justas? ¿Cómo podemos hacer para ir saliendo de la deuda? A ver, nosotros tenemos, la operación sería ingresos menos gastos igual superávit o déficit. Es decir, lo que yo gano debería gastar, o sea, podría gastarlo y generarme un ahorro, si es que no me lo gasto todo, o un déficit si gasto más de lo que gano. Entonces, las personas tenemos que ser muy conscientes acerca de cómo estimamos nuestros ingresos, cómo estimamos nuestros gastos. Y en este tema es un tema bastante cultural en el cual debemos involucrar a nuestra familia en el consumo de la energía, en el consumo inclusive hasta de los alimentos, en la vestimenta y todos esos rubros que mes a mes finalmente nos afectan. Y aquí hay algo que a veces cuando lo digo no suele gustar, pero en el caso de la educación, suele pasar que muchas veces la educación tienen diferentes tipos de costos, ¿no? Hay colegios que están por encima de los $1.000, colegios que están en los 600, así como hay colegios de mucha reputación que están entre los 200 y los 300, y de pronto hay educación fiscal también, que el Estado, dentro de de los que debería ofrecer a la ciudadanía, a los ciudadanos, es una educación de calidad, que el Estado ya para esas familias que tal vez no tengan esa capacidad de darles una educación o pagar una educación a sus hijos, tengan una educación de calidad por parte del Estado. Y así en muchos de los rubros, controlar el precio de la producción de muchos alimentos, ¿sí? Debería existir ese control de precios para que al momento de preparar nuestros alimentos, nuestro consumo diario, también podamos tener ese beneficio del ahorro. Pero el enfoque es importante. ¿Cuánto estamos ahorrando? ¿Estamos gastando más de lo que nos ingresa? Yo creo que esa es una pregunta que me gustaría invitarlos a reflexionar, porque muchas veces tenemos a veces esa esperanza de que todo va a mejorar. Y sí, de hecho, yo tengo un hashtag que dice siempre optimista, pero también debo ser realista y debo ajustar mis gastos en función a los ingresos que yo genero. Ahora, si quiero dar o tengo otros proyectos en cuanto a temas de gastos o tengo otras prioridades en temas de gastos, perfecto. Inicia un emprendimiento y no inicies tu emprendimiento porque Ecuador es uno de los países con mayores índices de emprendimiento en el mundo, pero también es uno de los países Decepción. que más deserción tiene, que más quiebre tiene. Entonces,
genera un emprendimiento. Tú debes tener talento para algo, esto se los digo a todos los oyentes. Ustedes deben tener un talento para algo. Tal vez sabes inglés, tal vez sabes matemáticas, sabes tocar guitarra, practicas algún deporte. Mira de qué forma tal vez puedas dar clases, puedas formar a otra persona, generar tu escuela de aquello, o de pronto puedas tener una muy buena sazón y preparar algún tipo de alimento los fines de semana. He conocido de emprendedores que inician estas actividades, por ejemplo, el de la alimentación los fines de semana, y luego tienen tanta demanda que ya no solamente es sábado y domingo, sino lunes y martes, y luego toda la semana, y ya hacen de esto un giro de negocio con el cual pueden inclusive duplicar o triplicar los ingresos que tengan. Pero todo está en función a tener la conciencia de cuánto te ingresa y cuánto te gasta y de cuán capaz eres de poder iniciar un emprendimiento. Perfecto. Alcides. Sí, para agradecer al doctor Jaime Lomas Pino Argote por haber estado con nosotros. Él es especialista en finanzas públicas y tributación y ha dialogado sobre importantes temas que tienen que ver con nuestras finanzas, tanto las públicas también como las finanzas familiares y la manera como debemos enfrentar en esta crisis situaciones como esta. Gracias, doctor Lomas. Pues estaremos invitando para futuras intervenciones. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Correcto, 10 de la mañana, 35 minutos, 10 de la mañana, 35 minutos, termina nuestro programa Punto de Vista a través de Radio Atalaya.